Libertad, una palabra de 3 sílabas con 1000 significados. ¿Qué es más importante? ¿Tu derecho a vivir una vida auténtica o mi derecho a escupirte en la jeta? I guess we'll never know. La respuesta sigue en el aire, pero lo importante es que lo estamos discutiendo. Pero hay un tipo de libertad que reina sobre el resto. Así es, estoy hablando del tronco robusto y la raíz erecta del gran árbol de la libertad, y nuestra libertad fundamental, la libertad de expresión. Desafortunadamente, esta libertad está siendo atacada por la chaira y delicada generación de cristal. O sea, nada más mira esta generación de mazapán. Esta generación de cristal está extinguiendo la libertad. La generación de cristal ataca la libertad de expresión. La generación de cristal suprime la libertad de expresión. La generación de cristal cuarta la libertad de expresión. Verga, eso suena bastante peligroso. Afortunadamente, ha surgido una heroína para defender una vez más la libertad de expresión. Y esta heroína es nada más y nada menos que Just Stop. Una mujer que ama la libertad más que a la vida misma. Una mujer que puede no estar de acuerdo con lo que dices, pero defenderá tanto tu derecho a decir pendejadas misóginas, racistas, clasistas, como le sea posible. Una mujer que está dispuesta a regar el árbol de la libertad con sus propias lágrimas. Pequeño disclaimer, este video no pretende ser un ataque personal hacia Jocelyn Hoffman, sino tomarlo como un caso de estudio, pues considero que el cómo utiliza su plataforma es lo suficientemente común en esta palabra con S, como para analizar la profundidad y no únicamente crear contenido reaccionario. Porque es bien sabido que esta generación de concreto es muy racional. Aquí está el asunto. Conozco a mucha gente educada y sincera que simpatizan con el punto de vista de Jocelyn. Así que creo que vale la pena analizarlo, porque pues Jos no es una nazi. Y pues sí, vamos a platicar. ¿Sabes qué, Jos? Creo que tu retórica y tu idea sobre la libertad de expresión me recuerda mucho a este compita de Christopher Hitchens, el mero de la libertad de expresión. Pues no sé por qué, pero en Estados Unidos es el referente número 1 para la banda liberal. Para empezar, creo conveniente escuchar a algunos referentes gringues y qué es lo que tienen que decir. Y un buen ejemplo, en mi opinión, es Christopher Hitchens. Así que dime, Hitchens, ¿qué significa la libertad de expresión? I'll be very daring and summarize all three of these great gentlemen of the great tradition of especially English liberty in one go. What they say is, it's not just the right of the person who speaks to be heard. It is the right of everyone in the audience to listen and to hear. And every time you silence somebody, you make yourself a prisoner of your own action because you deny yourself the right to hear something. Por lo tanto, la libertad de expresión no solo es la protección de las leyes que regulan la expresión. También es el derecho de cualquier orador a una plataforma y el derecho de la audiencia a escucharlo. ¿Pero es acaso esto cierto para todos? O sea, ¿qué pasa con un negacionista del holocausto o un terraplanista? So that person doesn't just have a right to speak. That person's right to speak must be given extra protection because what he has to say must have taken him some effort to come up with, might contain a grain of historical truth, might in any case give people to think about why do they know what they already think they know? How do I know that I know this except that I've always been taught this and never heard anything else? Así que un negacionista del holocausto no solo tiene el derecho a expresarse, sino que, según este compa, puesto que esta idea es marginal, tenemos el deber de proveerle protecciones especiales para que sea escuchado. Esta es una noción de la libertad de expresión enorme, integral y muy matizada. Y Hitchens no se lo está inventando, viene de uno de los chairos más importantes de la historia norteamericana, que es John Stuart Mill. Aquí también voy a hacer un poco uso de esta expresión que la he escuchado mucho más en la lengua inglesa, que es Social Justice Warrior, y en español sería guerrero de la justicia social, y me refiero a todos los activistas. Y aquí también voy a hacer
como un pequeño comentario que me parece también importante y valioso. Durante los últimos años he visto como este personaje del que les estoy hablando, de guerrero de justicia social, ha ganado la fama y la relevancia que no me imaginaba. O sea, estos memes siento que representan perfecto a la burla a la que somos sometidos, y es que nos hemos vuelto una caricatura, ¿no? Y creo que también es muy importante cuestionar de dónde viene esta caricatura y qué es lo que pretende mostrar y qué intereses defiende, ¿no? Y de quién. ¿A quién beneficia esto? Pero bueno, porque si a esas vamos y realmente volteamos a ver a nuestros activistas, veremos a gente como Homero, que hace un par de meses fue encontrado muerto, ¿no? Asesinado, básicamente porque denunciaba la tala ilegal de los bosques y el hábitat de las mariposas monarca. Pero bueno, me pregunto a quién beneficia, porque evidentemente a Homero no. Volviendo al punto de Hitchens, según este punto de vista, la libertad de expresión va mucho más allá de lo que la Constitución de la República Mexicana garantiza. Toma en consideración no solo las cuestiones legales, sino también las presiones sociales que pueden silenciar a los inconformes y estos puntos de vista marginales de manera sutil. Y sabes, Jules, me gusta que tú y Hitchens tengan esta concepción tan avanzada de la libertad de expresión. Comparto la idea de que deberíamos proteger e incluso ampliar los puntos de vista de las minorías. Perfecto. Empezamos a compartir un punto de vista teórico. Creo que en donde estamos en desacuerdo es en su aplicación. Siendo el conflicto qué personas son las que realmente están marginadas y quiénes merecen protección especial. Y creo que la mejor manera de comunicarnos es empezando por las acusaciones que se le han hecho a la izquierda, también conocida como generación de cristal, también conocida como Chinos, sí, esta patética generación. En mi experiencia, las más recurrentes que se le han hecho a esta generación de cristal, también conocida como izquierda progre, son las prohibiciones de los discursos de odio, los trigger warnings, los espacios seguros y la cultura de la cancelación, así como las manifestaciones y la intervención de monumentos. En este video hablaré sobre los discursos de odio y lo demás lo veremos muy pronto. NTP. Sag mir, Senpai, was ist Meinungsfreiheit? A diferencia de las acusaciones en contra de las manifestaciones, y las trigger warnings y los espacios seguros, la idea de que la prohibición de los discursos de odio viola la libertad de expresión no es del todo frívola y creo que vale la pena tomarla en serio. Ahora, existen prohibiciones en contra del discurso de odio en 3 niveles. En el más alto están las restricciones legales, como las leyes contra la exhibición de imágenes nazis, que han permitido en gran parte de Europa bloquear muchos videos antinazis por los nazis, irónicamente. Hablando como una amante de la libertad de expresión, encuentro que estas leyes claramente violan esta libertad, porque pues qué pedo, ¿no? Pueden ser usadas de este modo y que acaso el Führer va a hacer ilegal la esvástica. En el nivel medio existen prohibiciones institucionales como las que prohíben discursos de odio en entornos académicos como la escuela o el trabajo, y creo que estas en general son buenas medidas, es una buena idea y en un momento explicaré por qué. Y finalmente, en el nivel inferior hay restricciones sociales. Por ejemplo, hay mucha presión social en ciertas comunidades para que no seas racista, sexista, homofóbico, etc. Y aunque estas no son reglas formales, estas normas pueden tener un efecto silenciador y poner una limitación de facto a lo que la gente está dispuesta a decir. Y aquí me gustaría comentar un ejemplo, pues los conservadores, la gente de derecha, se queja constantemente sobre los términos que se usan para silenciarlos, como transfóbico,
racista, sexista, etc. Y en cierto sentido tienen razón, o sea, la gente te está diciendo esas palabras para que dejes de decir lo que estás diciendo, pero, por supuesto, esto es bastante microscópico en lo que respecta a las restricciones de libertad. Entonces supongo que podríamos llamar esto una especie de microagresión de la libertad de expresión. Es una forma sutil e indirecta de intentar que no digas una determinada cosa. I'm glad you brought it up because I've been dying to talk about it for a fucking hot minute. First of all, quiero felicitar a los conservadores por descubrir de manera independiente las microagresiones. Pero, si estás dispuesto a admitir que palabras como transfobia pueden tener un efecto silenciador, creo que también debes estar dispuesto a conceder y admitir que los pequeños actos de sexismo, racismo, homofobia, etc., también pueden suprimir discursos de personas marginadas. Por ejemplo, he escuchado a más de una persona trans, de mujeres y personas no conformes de género, que han pensado en hacer videos de YouTube como yo lo estoy haciendo, pero simplemente no quieren lidiar con el odio, con los trolls, la misoginia constante y los ataques de identidad de género, la transfobia, la vergüenza pública, las compilaciones de cringe, de todas estas disidencias. De este modo evitan completamente involucrarse en YouTube. Entonces, en este sentido, estas personas están siendo silenciadas por una atmósfera misógina y transfóbica. De la misma manera en la que un vato edgy de TikTok probablemente se sentiría bastante solo y silenciado en una clase de estudios de género con 19 mujeres quejándose de hombres sexistas. Ahora, cada vez que menciono esto a los conservadores, les edgys, ellos responden uniformemente que Si no puedes soportar el calor, sal de la cocina. Internet es así porque no puedes solo lidiar con eso. A lo que respondo, ¿por qué no puedes lidiar con que te digan racista, homofóbica, transfóbica en Twitter? El internet es así. Y lo que digas a eso, ahí está tu respuesta. Entonces, si adoptas una visión sofisticada sobre la libertad de expresión, debes enfrentarte eventualmente a esta situación contradictoria. Hay muchos casos en los que debes elegir entre suprimir el discurso de una persona o el de otra. La verdad es que no existe un punto de vista neutral cuando se trata de la libertad de expresión. Es literalmente imposible proteger todos los discursos por igual, porque algunas formas de discurso tienden a silenciar a otras. Así que llega un punto en el que tienes que elegir de qué lado estás. ¿Quieres defender el discurso de los misóginos o de las mujeres? ¿Homofóbicos y transfóbicos o personas queer? ¿Racistas o gente de color? Y no me refiero a aprobar leyes aquí, me refiero a establecer normas de discurso. Y lo que noto en redes sociales y de gran parte de su audiencia es que solo parecen preocupados por defender el derecho de las personas a no ser silenciadas por la amenaza por insultos como racista o homofóbica. Pero sobre el tema de cómo las actitudes y los discursos intolerantes pueden silenciar a las personas de color, a las mujeres, las personas queer y otros grupos marginados, parece no tener absolutamente nada que decir. that's suspicious. That's weird. Hay un sinfín de catastrofismo por parte de la derecha en YouTube y en muchas redes sociales sobre cómo las políticas que prohíben la transfobia en los lugares de trabajo, incluida la discriminación de género intencional, son una limitación terrible para la libertad de expresión de los transfóbicos. Pero estas mismas personas no se preocupan en absoluto por la forma en la que un entorno hostil, en el que, por ejemplo, la identidad de una empleada trans es constantemente ignorada y menospreciada, podría tener un efecto silenciador si no es que presiona a esta persona a dejar el lugar de trabajo por completo. Y no puedo evitar mirar esto y concluir que usted ya ha tomado un partido en una batalla ideológica mientras finge todo el tiempo que simplemente defiende el valor supuestamente neutral de la libertad de expresión. Bueno, no crean que no nos damos cuenta de qué instancias del discurso eligen defender. Y esto tampoco se aplica solo a Just Stop. Vamos a ver qué tiene que decir Hitchens al respecto sobre el discurso de las mujeres, las personas queer y la gente de color.
Because we've had invocations of a rather drivelling and sickly kind tonight of our sympathy. What about the poor fags? What about the poor Jews, the wretched women who can't take the abuse, and the slaves and their descendants, and the tribes who didn't make it and were told that their land was forfeit? Entonces, las mujeres, los jotos, los esclavos y sus descendientes, y las tribus que no lo lograron, deberían aceptar el abuso. Pero el negacionista del Holocausto merece protecciones especiales. Anyway, so... Como dije, no crean que no nos damos cuenta de qué discursos apresuran a defender y a quién le dicen que aguante el abuso y lo supere. ¿Por qué todos los gringues aman tanto a Hitchens? O sea, veo personas en los comentarios diciendo que quieren memorizar el discurso y que lloraron cuando empezó a hablar sobre la libertad. No sé, creo que nosotros tenemos una debilidad con una expresión elegante y un acento de escuela privada y somos muy susceptibles a creer todo lo que pueden decir. Pero hay algo de autosatisfacción en ello, ¿no? Yo, pariente intelectual de Sócrates, aprecio el verdadero valor de la libertad de acuerdo a la gran tradición inglesa, a diferencia de estas miserables mujeres lloronas, les negres y les judíos. A la verga esa chingadera. Dime, senpai, ¿qué está permitido y qué está prohibido? La verdad es que siempre existen limitaciones explícitas e implícitas sobre el tipo de discurso que es aceptable y hay restricciones importantes de las que nadie se queja, ni siquiera Jocelyn Hoffman. Por ejemplo, hay muchas cosas que no puedes decir ni hacer en un video de YouTube. Si no fuera por eso, habría mucha más penetración explícita en este canal. ¿Qué acabo de decir? Y claro, tal vez eso no es lo que Milton tenía en mente cuando escribió Areopagítica. Pero ¿sabes qué, Jos? ¿Estás de acuerdo con la libertad de expresión o no? Y está bien, supongo que las obscenidades y el discurso de odio tal vez no sean ejemplos equivalentes, pero incluso los defensores más obcecados de la libertad de expresión parecen tener casos en los que están dispuestos a hacer excepciones. Por ejemplo, Hitchens afirma al principio de su conferencia que está dispuesto a tolerar cualquier interrupción, no importa qué tan abusiva se presente. I exempt myself from the Speaker's kind offer of protection that was so generously proffered at the opening of this evening. Anyone who wants to say anything abusive about or to me is quite free to do so. Ya hemos escuchado su defensa sobre las plataformas que niegan el Holocausto, pero estaba dispuesto a dar la misma cortesía con los güeyes que tenían ideas distintas sobre el 9/11. Go away. Go away. Go away. We don't want fascist crackpots taking up our meeting. Thank you. Go away. Go away. Different panel. Fascist crackpot. Different. Fascist crackpot. Different We're panel. not here to talk to you. Throw him out. Sir. Throw him out. Here, sir. Security. Security, please. Así que los llama chiflados, fascistas y hace que los retire seguridad. Pero todo lo que hizo fue privarlos de una plataforma, lo que me parece bastante justo, yo hubiera hecho lo mismo. Pero está haciendo exactamente lo que yo sugiero que hagamos con toda esta banda. Y luego la gente me acusa de estar en contra de la libertad de expresión. La cuestión es que nadie es completamente coherente cuando se trata de proteger el discurso de personas con las que no está completamente de acuerdo. Y de hecho es imposible ser perfectamente coherente porque, como he dicho, algunos tipos de discurso tienden a suprimir otros. Pero creo que se puede aprender mucho sobre la política de una persona mediante los discursos que eligen defender y los que eligen silenciar. Aunque veo a personas defendiendo a Just Stop y actuando como si la Declaración de los Derechos Humanos se hubiera incendiado debido a las prohibiciones de su discurso y los discursos de odio en las universidades y en el trabajo, pero sin decir absolutamente nada sobre la forma en la que estos discursos de odio en sí mismos están silenciando a otras personas, no veo a defensores neutrales de la libertad de expresión. Veo a personas que han tomado un partido y no es el partido más empático. No diría correcto, pero sí más empático. La libertad es vida, la vida es vitalidad, la vitalidad es leche de lobo.